Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere. Tenemos como invitado a un papá, eh, Andrés Schmucke, mejor conocido en las redes sociales como un Baby Daddy. Él es comunicador social y ha trabajado en distintos medios de comunicación internacionales. Y me voy a atrever a leer lo que él me mandó porque me pareció muy lindo y que explica en realidad qué es lo que él muestra en sus redes. Y dice, un baby daddy es un lugar de encuentro y reflexión donde haciendo uso muchas veces del humor se exponen temas tan diversos como el sexo después del embarazo y la paternidad a distancia. Y tan divertidos como el dolor que sufre como el dolor que se sufre al pisar un juguete a la medianoche. Yo siento, llevo mucho tiempo siguiendo a Andrés, a un Baby Daddy, y me encanta mucho porque primero pienso que es uno como de los pioneros que le da voz a la paternidad. Y la manera en cómo le da voz a la paternidad es con ese humor, pero también con mucha sinceridad, con mucha vulnerabilidad, con mucha sinceridad, sencillez también. Nos permite, nos abre esa puerta también y a romper quizás un poco el estereotipo de que los padres son los fuertes, los que no pueden sentir emociones o si las sienten no las pueden expresar. Entonces, quisimos invitarlo porque justamente en uno de sus reels pasados él decía, ok, no le estamos dando suficiente voz a lo que es el rol, la importancia de lo que es el rol de la paternidad dentro de la dinámica familiar y por eso lo tenemos hoy aquí con nosotros. Andrés, muchísimas gracias y bienvenidos a este punto de encuentro. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, vale, gracias a ustedes por la invitación, gracias por esa introducción, gracias por decir que soy uno de los pioneros, que para nada soy ningún pionero de nada. Antes de mí había muchos otros papás que quizás no se visualizaban tanto, no los veían, no los conocían tanto, y después de mí seguramente vendrán muchos otros. Pero gracias por esa palabra que lo tomo como un halago. Y en este recorrido de la paternidad tú nos has mostrado un poquito también muchos retos. Obviamente ya de por sí, ser papá o ser mamá, ya eso viene implicado muchísimos retos porque aparte que estamos formando y tenemos la responsabilidad de acompañar a otro ser humano, pero en especial tú nos has mostrado ciertas situaciones que hacen aún más compleja y más retador este hecho de la paternidad. Cuéntame un poquito, Andrés, de dónde empieza, cuándo, por qué te inspira a comenzar a compartir lo que ha sido tu transitar como papá de tu hijo. Bueno, cuando nos enteramos de que íbamos a ser papás, mi esposa y bueno, ya, por supuesto, lleva al niño 9 meses en su vientre, en su cuerpo. La serie de sentimientos o sensaciones que ella podía sentir eran muy distintas a las que yo podía sentir. Y yo quería, aunque algunas eran semejantes, muchas otras eran distintas. Y yo quería conectar con personas que estuvieran sintiendo lo mismo que estuviera sintiendo yo específicamente, con papás. Ujú. Y decidí hacer un Instagram, cuando Instagram en esa época no era la pelea a cuchillo por la retención y no existían los reels y eran puras fotos. Y entonces yo lo imaginé como un diario fotográfico de mi experiencia para después mostrársela a mi hijo y avergonzarlo cuando él sea adolescente. Eh, de subir, de postear cosas referentes a lo que estaba viviendo. Y empecé a conectar con varios papás. Nosotros en ese momento vivíamos en Panamá, mi hijo nació en Panamá, y empecé a conectar con varios papás en Colombia, en México, en Argentina, ninguno en Panamá, parece que en Panamá sí yo era el único, el pionero. Este, y fuimos haciendo como una tribu bien interesante y el proyecto siguió creciendo y creciendo y creciendo, pero mi idea principal era esa, tener un diario de recuerdos con mi hijo sobre su crecimiento, sobre mi yo como papá, básicamente. Ahora, bueno, se ha transformado en también en buscar conectar
y en buscar, como dicen los gurús del marketing, de mostrar algún contenido de valor, algo que pueda ayudar a Ujú, alguien en algún momento o que le pueda sacar una sonrisa o que las personas se den cuenta, wow, este papá vive lo mismo que yo como mamá o ujú, que yo como papá, porque no es una paternidad para nada perfecta, es completamente imperfecta, pero es perfecta para mí y para mi hijo. Yo no tengo ujú. una paternidad, maternidad Kardashian, que además tienen 100 nanas atrás. Sí. Este, entonces yo muestro lo que es mi realidad, que es la realidad de muchas mamás y papás. Sí, Ujú. Andrés, una de las cosas que a mí me llamó muy poderosamente la atención, de hecho esta mañana estaba como hurgando mucho en tu cuenta porque me gusta prepararme ante el invitado y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es ese aspecto tan tuyo, tan esencial que además transmites con humor a través de las realidades que tanto padres como madres, pero en tu caso, los padres pocas veces se atreven a decirlo. Cuando, por ejemplo, hubo uno que tú te parabas enfrente al espejo y decías, mañana va a ser otro día difícil, pero vamos a lograrlo, vamos a intentarlo. Otro como por ejemplo, o sea, hoy necesito un momento de relax, me quiero tomar una copa de vino, pero no quiero que mi hijo me vea, entonces lo mandas afuera de la casa con un bolsito. O sea, ¿qué te hizo ver que, y además involucrar ya al chamo? Porque obviamente nace con una idea de tú dejar esas memorias a tu hijo, pero hoy en día tu hijo forma parte de eso. ¿Qué sientes que hace esa presencia de Andrés en las redes, pero además ahora con una mirada mucho más, este, ¿cómo decirle? De reconocerte a ti como ese papá que quiere mostrarse y además de la mano de tu hijo ahora. Bueno, yo siempre quise mostrar la realidad de los papás porque me di cuenta de que hay 100.000, 200.000, 1.000.000 de mamás blogueras y hay 10, 100, 50, 500 papás. Y también me di cuenta de que mucho de lo que muestran las mamás blogueras es el lado negativo de los papás o de los esposos. Mm, El tipo se la pasa metido en el baño, el tipo no hace nada en la casa, yo me mato cuando vamos a salir, yo me mato arreglándolo todo y el tipo nada más agarra las llaves del carro, cosa que yo ujú, considero que no es así, porque pues, mi ujú, paternidad y la paternidad de los otros papás que yo conozco no es de esa manera. Entonces yo quise mostrar, visibilizar que el papá es importante en la crianza, que el ujú, esposo es importante en una familia, que no todo es, aunque socialmente todo es la mamá, no debería ser así, porque hay muchos papás que quieren hacer cosas, que están presentes, que están activos y la mamá no los deja. correcto. Se ponen nerviosas o no hagas esto, o esto lo haces mal, o esto no. Y entonces yo puedo entender que hay muchos papás que digan, bueno, encárgate tú de esta cosa y yo, bueno, yo no quiero que me estén criticando todo el tiempo. Ujú. Eso también se puede entender. Pero yo decidí mostrar algo distinto y involucrar siempre a Mateo, el Rulos, desde un principio y a Mateo le gusta. O sea, Mm, cuando él quiere salir, él me dice, vamos a grabar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer un TikTok. O a veces él me dice, yo quiero hacer un TikTok que sea así, así, tiene 5 años, que sea así, así, de esta manera. Y a veces cuando no quiere, no quiere y yo no le está bien. insisto. Ah, no Claro. quieres, yo te respeto que no quieras y tal. Pero él lo dijo y sigue direcciones, sigue dirección. A veces no, pero a veces sí sigue dirección. Ay, sí, Entonces, estuvo buenísimo. Uno y que cuando salieron así caminando uno tras el otro, que cuando le digo a mi hijo una sola vez no se lo tengo que repetir. sí, Eso sí, pasa. porque, Eso es un momento de gloria, de satisfacción total. claro, porque es difícil, porque es un niño, bueno, de 5 años, que ahora estamos él y yo solos porque la mamá no está con nosotros, que es un cambio porque estamos en otro país, es otro idioma, es otra idiosincrasia, él va a empezar un colegio aquí nuevo. Y es mucho de entender desde cero cómo se hacen las cosas. Ujú, También mi paternidad viene mucho con muchas historias distintas que yo he pasado, que entiendo que muchos padres y madres no han pasado, porque nosotros Mm. estábamos en Panamá, nos tuvimos que ir de Panamá, yo me fui a Colombia un tiempo a buscar nuevas oportunidades, mientras mi familia se fue a Venezuela, pero en Colombia me atrapó la pandemia y yo estuve un año sin ver a mi hijo y sin ver a mi esposa. Mi paternidad durante todo ese tiempo fue virtual, digital. Yo caí en una depresión muy grande y era, bueno, combatir con eso y tal, o sea, lucharlo. Y al final salimos victoriosos. Después estar un tiempo en Venezuela, después volver a emigrar. O sea, hay una serie ujú.
de acontecimientos Ujú, que no son los usuales cuando uno ujú, es papá, pues, o sea, si tú quieres buscar un mejor futuro, pero tú tratas de buscar un mejor futuro donde tú estás. Pero yo entendí que en Ujú. Venezuela iba a ser bastante difícil lograrlo y por eso había que salir. Entonces es emigrar, reemigrar, volver a emigrar, o ujú, sea, ha sido complicado y madurar, ¿no? Mi hijo también ha madurado mucho durante este proceso que no ha sido fácil para él. A veces él me dice, oye, extraño a mamá, tengo lágrimas en los ojos porque mamá no está. O me dice, no apago la luz para que vamos a dormir. Está oscuro, pero no tengo miedo porque papá está conmigo y papá me protege. Esas son cosas ah, que me mueven mucho y digo, wow, algo tengo que estar haciendo bien. Tú sabes que es usual, Andrés, que la mayoría de las veces el hijo se queda con la mamá. Cuando el papá le toca, por ejemplo, que tú nos dijiste ahora que estuviste en Colombia y obviamente, pero es, otra vez, todos son paradigmas, todos son estereotipos que vemos, bueno, entonces el papá es el que sale y el hijo se va a quedar es con la mamá. ujú, En este caso tú nos expresas que es distinto y te has mostrado bien vulnerable entre eso porque ya de por sí la maternidad y la paternidad en conjunto, es decir, en un núcleo, en este caso de tres, es compleja, es retadora. Entonces ahora no puedo imaginar cuando le agregas este nuevo elemento en que estás tú con tu hijo de 5 años, mamá no está, ¿cómo gestionas esos momentos en los que tal cual él te dice extraño a mamá, en lo que me imagino que tu esposa también te dirá, mira, ya yo no puedo con esto? Es decir, ¿cómo has logrado tú eh, mantener, gestionar esta situación con tu hijo y también tú a nivel personal? Porque si bien no quieres ujú. mostrárselo a tu hijo, obviamente eso es una tormenta o un vacío que tú estás experimentando y es una nueva situación en la que tú estás solo con tu hijo, aunque mamá está presente desde la distancia, pero en la realidad, en el día a día, estás tú solo con él. Bueno, nosotros desde un principio que sabíamos que la situación iba a ser así, que yo iba a tener que viajar solo con él, hablamos del tema, le explicamos el por qué esto iba a ser así temporalmente y que bueno, que él igual iba a estar bien porque iba a estar con su papá. Nosotros somos mucho de conversar y de, Mm, bueno, si tú te sientes triste, por favor, dínoslo, de darle cabida a expresar los sentimientos. Cosa que ujú, en mi época de chamo, en los 80 90 si uno expresaba sus sentimientos y un niño lloraba, tú Ujú, eres un miembro de ujú. LGBTQ+, de una forma cero, de una forma bien despectiva, ¿no? Lo decían. Sí. Inclusive los mismos familiares decían, bueno, los niños no lloran, los machos no lloran, etcétera, etcétera. Ujú, Nosotros somos muy pro, bueno, si tú te sientes mal y quieres expresarte, exprésate, porque eso está bien y nosotros estamos aquí contigo para, pues, para contenerte y para explicarte cómo es la situación. ujú, Yo cuento con un grupo de apoyo importante porque yo vivo aquí con mis suegros, están mis cuñados, o sea, los tíos de Mateo, sus primos, ujú, y no, no, nos hemos sentido solos, aunque estemos solos, ujú, porque nos ujú. falta la mamá, pero ujú. él está pues experimentando algo nuevo con una familia que no había sido común que él compartiera Correcto, con ellos. claro. Porque Ok. bueno, como la diáspora venezolana, todos estamos separados, es muy difícil ver a alguien cercano. Ujú, No pasa mucho tiempo sin ver a un abuelo o sin ver a un hermano. O sea, mi hermana vive en Portugal, por ejemplo. Y ujú, yo tuve casi 5 años sin verla hasta que fue a Venezuela antes de que nosotros nos fuéramos de viaje por su cumpleaños, pasarla con mi mamá, etcétera. Así estamos mucho. Y mi hijo ujú. tenía 2 años que no veía a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Pero siempre es mucho de conversar, Ok. de explicarle, y él es lo suficientemente maduro a su edad que me sorprende bastante para entenderlo. Bueno, mi mamá no está ahora conmigo, pero mi mamá tiene que hacer unas cosas para poder estar y va a estar pronto conmigo nuevamente y mientras tanto yo estoy con mi papá que me cuida, me protege, me quiere, me alimenta, me castiga, se obstina porque yo soy muy tremendo, etcétera, etcétera, etcétera. Andrés, ¿cuál ha sido lo más grande que te ha tocado? O sea, Oye, ahí se visto congeló un desde... poco, se congeló un poco y no entendí. Ajá, ¿cuál ha sido el reto más importante o más grande que has tenido hasta ahora? Bueno, yo creo que el reto más grande que he tenido en mi paternidad ha sido el poder salir victorioso de este año
de que por la pandemia estuve separado de ellos, pues, Wow. que no los veía, que yo estaba yo no estaba con ningún familiar, yo rentaba una habitación con una señora mayor y otros roommates, pero la señora mayor siempre quería estar en la calle y con el COVID, la señora mayor decía, yo soy muy pata caliente y me quiero ir para la calle, pero señora, hay COVID y nos podemos contagiar, nos podemos morir. No, el que tenga miedo de morir que no nazca. Y la señora se iba, entonces yo estaba encerrado en el cuarto y hablaba con mi esposo y yo, Dios mío, yo quiero salir de aquí, no sé cuándo voy a poder salir de aquí y tal. Eso fue lo más difícil, el verlo, el no poder tocarlo, el no poder abrazarlo, el no poder compartir con él su cumpleaños número 2 o sus primeras palabras o algunos de sus primeros pasos, un montón de experiencias que yo me perdí. Y yo siento que Mm. ahora estoy recuperando ese tiempo que perdí porque el tiempo que se va no regresa, sino tratando de acumular o de vivir unas experiencias que yo no pude en un momento y ahora las estoy viviendo. Bueno, es mi esposa la que no las está viviendo ahora, por lo menos yo soy el que, bueno, viajé solo con él, estoy yendo, bueno, estoy yendo, no, he ido a 2 parques aquí en Orlando. Fuimos Tampoco así. a Hollywood Studios porque, bueno, yo quería conocer Galaxy Edge y fuimos a SeaWorld. Y es difícil, bueno, tú vas a un parque con un niño de 5 años que es poco paciente, que no le gusta hacer filas, que se obstina, que entra a una Ujú. juguetería y lo quiere todo. Todo. Es wow, te drenas demasiado, pero bueno, tratas de recuperar. Cuando él te abraza, tú recuperas tus energías. Este, también ha sido demandante el hecho de estar aquí solos en una nueva configuración, de aprender, por lo menos para mí, lo del colegio, porque aquí el colegio es completamente distinto como yo lo experimenté en Venezuela. En Venezuela yo pensaba, bueno, mira, y hay pupitres, eso quiere decir que hay cupo. Hay pupitres vacíos, hay Ujú. cupo. Ah, bueno, tú quieres estudiar aquí, tienes como pagarlo, ven, que estudia aquí. Aquí Ujú. es por el código postal, hay que llenar un poco de planillas, hay que hacer unos exámenes médicos, hay que poner unas vacunas, hay que ver que el colegio tenga clases de inglés para el que no habla inglés todavía. Entonces es bien demandante, Ujú. pero bueno, íbamos poco a poco. Pero lo que más me ha costado fue ese año separado de ellos. Andrés, ¿y qué significa el humor para ti? O sea, porque hay veces que me imagino, pienso yo, que es tu manera también de poder drenar y de poder vivir con un poco más de ligereza, lo que en realidad no es tan ligero. Viendo en la profundidad, es lo que tú dices, son demasiados cambios y no nada más cambios. Otra vez, si fueran ustedes tres que se fueron, ya de por sí es bien retador. Cuando uno emigra, Ujú. es un tema súper retador. Imagínate ahora que toca en esta situación. Entonces, ¿qué ha significado el humor para ti? Porque, por ejemplo, para mí como usuaria me encanta, me lo hace más ligero, Ujú. me hace entender que, bueno, que la vida se puede, eso, vivir con un poco más de alegría, que le podemos sacar una sonrisa a cada situación. Pero, ¿qué ha significado para ti? No, para mí el humor es vital, no solo es una válvula de escape a un momento de suma presión, sino es una manera de comunicar. Yo siento que cuando tú comunicas las cosas con humor, la gente se conecta más contigo. Ujú. La gente quizás te entiende un poco más, la gente va, wow, yo paso por esa misma experiencia y sonríen y entonces eso hace Ujú. como que su día más ameno. Para mí el humor es completamente, yo no imagino mi vida sin humor, es más, que creo que Chaplin lo decía, un día sin sonreír es un día perdido, un día sin reír es Correcto. un Ujú. día perdido. Wow. Este, creo que es vital, creo que el mundo sería mejor si la gente tuviera un mejor humor o sonriera más o se riera más o contara un par de chistes así fueran malos. Es una forma que yo tengo de comunicarme con mi hijo, con muchas risas, con muchos juegos, con muchos chistes malos que él que él me lanza, este, con muchas ocurrencias. Creo que, bueno, lo dicen los publicistas, pues el mejor mensaje que puede tener la mejor publicidad es la que va con humor, porque conecta más con la gente. Entonces, para mí el humor es una manera de comunicar, pues, maravillosa. Tú dijiste algo en principio que me genera mucha risa. Mi especialidad es adolescente, ¿ok? Y ciertamente, cuando viene esa etapa de la adolescencia que tú todavía crees que te falta mucho, pero no tanto. No, yo tengo un adolescente hormonal de 5 años que a cada rato está cambiando de humor y de humor y de humor y wow.
Es Ajá, y difícil. entonces, tú dices que, bueno, que de alguna manera tú querías que él te recordara con todo lo que tú estabas haciendo en Instagram, pero ciertamente cuando ya tienen 13, 14 años, todo les da vergüenza, o sea, por favor, no te bajes del carro, por favor, ni se te ocurra pensar que vas a formar parte de la Asociación de Padres y Representantes, no vayas a ir a los field trip, a los viajes de colegio, porque qué pena, o sea, por favor. Sin embargo, la mirada de un papá es diferente. Visto yo de que ya yo pasé mi experiencia con eso, que tengo dos hijos ya relativamente grandes. La mirada de un papá es distinto, porque es como que, wow, es lo diferente. O sea, mi papá que esté aquí es diferente que vaya al field trip, porque además yo lo viví. O sea, cuando iban otros papás, los niños se sentían diferentes, como que era con orgullo. O sea, hey, Mm. te pregunto, Andrés, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado por tu hijo cuando esté grande, cuando tenga esa etapa que haya pasado? ¿Qué quieres dejar en él? ¿Cómo quieres ser recordado por él? Oye, yo quiero que mi hijo me recuerde como, wow, mi papá lo dio todo por mí. Mi papá era un tipazo. Bueno, sí me regañaba cuando me tenía que regañar y me castigaba cuando me tenía que castigar, pero hablaba conmigo, jugaba conmigo, me decía cada rato que me amaba, que estaba orgulloso de mí, que inteligente soy. Que eso no pasaba conmigo cuando yo era chamo, pues. O sea, Ujú, yo entiendo, mis papás me aman, pero no eran los papás de que te amo, estoy orgulloso de ti, ujú, puedes lograr todo lo que te propongas, nunca digas que no puedes hacer algo. No, 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 mi papá esas ujú, herramientas de reforzar la autoestima no la tenían, más bien un poco al contrario. Este, mi papá siempre me dijo que mi papá cuando cometía un error criándome o cometía un error como papá, él se disculpaba. Él se disculpaba conmigo, mire, mira, hijo, lo siento, yo esto no ujú, debía hacerlo, no debía hablarte así, no debía haber hecho esto, no debía haberte gritado, etcétera, 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 no debía haberme comportado de esa manera. Quiero que me recuerde así, mis papás no hacían eso con un papá, disculparse con un hijo, aún ese papá sabiendo que metió la pata, eso no es algo, ujú, eso no se ve en ningún Ujú. lado. Y bueno, que también acepte los momentos en los que lo voy a avergonzar. Tú hablas de eso, de que los niños se avergüenzan de todo. Hace un par de semanas, mi sobrino tiene 12 años y me tocó a mí irlo a buscar al colegio. Por casualidad, porque eso no fue planeado, por casualidad de la vida, yo soy muy geek y yo estaba vestido con una camisa de un videojuego, de Zelda, una chaqueta de ese mismo videojuego y tenía una gorra de ese videojuego y dije, pero no, no fue planeado, dije, nada, voy a irlo a buscar así para que sus compañeritos digan, wow, qué tío tan cool tienes. Y él lo disfrutó, él se lo vaciló. O sea, después hicimos un reel así como él todo avergonzado, pero él, en el fondo creo que la pasó chévere. Entonces, ese tipo de cosas también me gustaría hacer con Mateo. Y bueno, como todo papá, como hicieron conmigo, cuando miran unos amiguitos a la casa, a la universidad, y miran la foto de él bañándose en la, En la en la piscinita batea. inflable, Mira, en la chiquitico, piscina desnudo, inflable. tal. Mira cuando Porque estaba eso es llorando algo, aquí. eso está en la Biblia de todo papá y de toda mamá, hay que hacer eso. Eso es estrictamente Ay, necesario. Andrés, me encanta porque necesitamos más esta apertura y más esta nueva visión, porque es lo que tú dices, ciertamente creo que nosotros somos una generación que nos ha tocado, en este día yo hablaba con mi hermano y mi hermano me decía, mira, o sea, yo no entiendo, a nosotros le teníamos que hacer caso a los papás y nosotros no podíamos hablar ni decir nada y ahora nos toca hacerle caso a los hijos y no podemos hablar ni decir, o sea, estamos como en el medio, estamos jodidos, me decía él, ¿no? Porque en realidad nos ha tocado a nosotros hacer esas paces con lo, con lo que nos gustó o no nos gustó de nuestra Ujú. crianza y tratar de primero darnos a nosotros, rematernarnos, repaternarnos, para después entonces poder ofrecer esta nueva versión de lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Entonces que tú puedas como hombre, como padre, mostrarte aquí decir, y teniendo un hijo varón, y decir, Ujú. yo no voy a repetir lo mismo que hicieron conmigo, que no me gustó, hay muchas cosas que sí, y quizás las puedes mejorar y las puedes plasmar, pero hay otras que las quiero cambiar, y que tengas la oportunidad y que tu hijo vea como un hombre sí puede sentir, un hombre sí puede llorar, un hombre se puede reír, un hombre puede expresar, un hombre puede
eso, Burlarse de sí mostrarse mismo incluso. vulnerable. Ujú. Claro. Exactamente. Y esa es la manera en la que nosotros realmente podemos ir cambiando. Como dice Ivonne Laborda, que ella es experta en crianza, que nos toca, nosotros podemos cambiar el mundo en una sola generación. Y eso es lo que yo siento que tú estás haciendo. Y de verdad te agradezco muchísimo el que expongas eso para que otros papás, como dices tú, que conectan contigo y que a lo mejor no se atreven o no lo ven o todavía tienen esa sensación de que no, es que esto yo no lo puedo sentir porque les ha tocado de esa manera, que tú les abras esta oportunidad y esta nueva visión. O sea, que lo que tú estás haciendo realmente para lo que te toca y para el mundo, para los que te seguimos, es una labor hermosísima y que te aplaudo y que invito a que lo sigas haciendo. Si hay algún mensaje que tú le quieras dejar a otros padres, ¿cuál sería? Mira, yo muestro lo que yo hago en las redes sociales o mi paternidad en las redes sociales porque me nace, porque me gusta, porque siento que mi mejor oficio, mi mejor empleo, mi mejor trabajo es el de ser papá. Este, yo creo que el mejor mensaje que le puedo dar a algún papá o alguna mamá es, wow, que la paternidad y la maternidad es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y la mayor recompensa es la que está al final, el que tú criaste a tu hijo con valores, con amor, Ujú, con ética, o sea, para que sea un hombre o una mujer de bien. Ese es el mayor orgullo que uno puede sentir como papá. Yo lo veo ahora que soy papá, veo cómo, bueno, a veces pienso en la manera en que mis papás me criaron a mí con unas herramientas con las que yo cuento ahora, con las que ellos no contaban, en un momento ujú, en que, bueno, mi mamá tenía que trabajar todo el tiempo, no podía estar conmigo en la casa, mi mamá se le presentó la oportunidad de vivir un año afuera y la tomó, y mi hermana y yo nos quedamos con mis abuelos y mis tíos, o sea, una serie de cosas que yo no sé si yo puedo decir, a mí se presenta la oportunidad de vivir, ya me se presentó la oportunidad de vivir un año sin mi hijo, pero obligado. Si se me presenta la exacto. oportunidad de vivir un año conmigo, que me lo ofrezco, yo no sé, pues yo, mi muchacho. Ah, Este, pero es una manera, o sea, evolucionamos, ¿no? Las cosas ujú, van evolucionando. Yo siento bueno, yo rompo con varios círculos viciosos de la paternidad, o sea, de las cosas que yo viví, pues a mí me pegaron, también me dieron mucho palo y sufrí ujú, mucho psicoterror por parte de mi familia. Y yo no ujú. quiero que mi hijo pase por eso, pero hay momentos en los que entiendo el por qué eso se da. Porque yo he Claro. pensado que yo a este muchacho le voy a dar un correazo porque no lo soporto más. Y después Ujú, gufraba ujú, y no lo hago, pero puedo no criticar, no puedo quizás respetar, correcto. no, pero no critico a los papás que en un momento pasan por eso o Ujú, hacen eso. Si lo haces por hobby, le estás pegando a tu muchacho cada rato, bueno, no, tú eres un desgraciado, tienes que ir preso. No puedes ser papá o mamá. Pero si en un momento la perdiste porque los niños son demasiado demandantes, yo tengo uno y yo conozco gente que tiene tres, cuatro, ujú, ujú, o sea, es sumamente demandante y yo puedo entender el por qué una acción así en determinado momento, no te juzgo. Yo creo que como mamá, como papá, tú debes verte al espejo todas las noches y decirte a ti mismo, "Pa, estoy orgulloso de lo que hice. Lo hice bien, mi ujú, hijo está vivo, está sano, está comiendo", porque la paternidad son 24 horas constantes de evitar que tu hijo se haga daño. ujú, exactamente. Entonces, es eso, lo hiciste bien, mañana será difícil otra vez, pero lo vas a poder lograr. Ese es mi mensaje. Si yo lo logro, yo que tengo, a veces siento que tengo muy pocas herramientas y a veces siento que tengo muy poca paciencia, si yo lo logro sin traumarlo, los demás también lo pueden lograr. Y otro mensaje que les quiero dejar acá, si siguen a papás o mamás en redes sociales, sigan a mamás o papás reales. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con mucha gente que se dice que es papá, pero está en esto por el negocio, por Ujú. sacar Por dinero, los, con ujú. un contenido horrible, comprando seguidores, y eso me parece la broma más balurda y absurda del mundo. Sigan a mamás y papás con los que conecten, que les parezcan, que sean reales, que la gente que es Exacto. real, uno sabe que es real, que no todos Sí, los super editados, super filtros y tal, y qué sé yo, sino que cuentan las cosas
como son. No, y Esa es que mi muestran mejor que tienen recomendación. todo organizado. De hecho, una de las razones por las cuales nosotros hacemos este podcast es porque yo le decía a Lisbeth, yo le decía, o sea, las personas que yo estoy siguiendo me hacen sentir como que yo soy una mala madre, una señora que Sí, sí, no sí. puede con todo, como que ellas tienen todo organizado, están perfectas, todo está perfecto y yo no. O sea, Sí, entonces es sí. lo que tú dices, más sinceridad, más Más Yo honestidad. gente soy real. cero, yo soy cero aesthetic y cero coquette. Así que Ahora aquí, el coquete es lo nuevo. realidad total. Mira, yo para concluir quiero primero, Andrés, agradecerte este espacio y esta conversa tan sabrosa, pero yo me quedo con una reflexión maravillosa. Tú nos das a las mamás otro punto de vista con esa mirada que tenemos que ver a nuestros hombres, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros compañeros de vida, porque a veces también nosotros, como tú lo dijiste, las mamás somos muy duras y no permitimos que estén porque no nos gusta, porque sentimos que no tienen el lazo, la conexión, yo lo tuve 9 meses. Y eso hace mucho daño, porque ese ser es producto de un 50 y 50. Y el entenderlo desde tu mirada, desde tu rol hoy, que es un 100, me hace ver con mucha más certeza ese rol de la paternidad. Y porque, bueno, creo que es invaluable cuando lo hacemos desde el corazón, sea quien sea, el hombre o la mujer, porque eso no nos quita ni nos da. O sea, eso no nos hace un checklist mayor. Así que te aplaudo, te aupo que lo sigas haciendo con ese nivel de organismo, o de Sí, sí. orgánico, y no Ajá. pasar a muchas veces que nos pasa con esos fulanos influencers que tú dices, son papás también, pero pasan a ese mundo ordinario, chabacano, que no tiene contenido de valor. Y allí es donde yo siento que se pierde mucho de lo que la gente busca como herramientas de soporte en las redes sociales. Así que bueno, por eso está este punto de encuentro, que desde nuestra mayor vocación y desde nuestro mejor deseo es compartir espacios orgánicos, reales, con mamás y papás reales, como Andrés, Litven y Lice. Así que Gracias, gracias por estar gracias aquí chicas por la invitación. Ha sido y un honor haber conversado con ustedes. nos Gracias, vemos en Andrés. otro punto de encuentro. Chao. Bye. Chao.